Hola amigos del ajedrez, continuamos con mi sistema de Ninsowish para principiantes. La profilaxis y la movilidad colectiva de una masa de peones, segunda parte. En la partida Ninsowish-Rubinstein en Dresde 1926, que estudiaremos posteriormente en este mismo vídeo, no tenía prisa por deshacerme de mi peón atrasado. Por lo tanto, después de los siguientes movimientos de apertura, C4, C5, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5, E4, caballo B4, alfil C4, E6, enroque, caballo D8 a C6. Si las negras hubieran jugado en este momento A6, no habría tenido ninguna prisa por avanzar el peón de retrasado, debido a que el siguiente movimiento D4 lleva a otras consecuencias. Preferiría, en lugar de D4, el avance A3, caballo D4 a C6, y elegir ahora D3. Y después jugar mi alfil a E3, ordenando mis piezas principales, habría estado bien preparado para atacar. Las consecuencias de D4 es lo que plantea Ninsowish. Seguiría C por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, alfil C5, alfil E3, alfil por D4, alfil por D4, caballo C2, torre de A a D1, caballo por D4, torre por D4, caballo C6, torre D2, B5, seguido de alfil B7 y rey E7, lo que solamente habría conducido a un juego igualado. En la partida, las negras desarrollaron su caballo de 8 a C6, a lo que siguió D3, caballo D4. De lo contrario, las blancas habrían jugado A3. Siguió a eso caballo por D4, C por D4, caballo E2. Las blancas aquí obtuvieron, después de F4 y el posible avance G4 y G5, una masa de peones móviles, apoyada efectivamente por el alfil de C4. Estudiaremos a continuación la partida completa. El siguiente encuentro ilustra el efecto de las medidas preventivas y la idea de la movilidad colectiva. Nos referimos en esta ocasión a la partida de Ninsowish y Rubinstein en Dresde 1926, que estudiaremos de forma completa y que habíamos ya comentado lo de Ninsowish, y que comenzó con los movimientos C4, C5, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5, E4. Una novedad que al precio de un peón de retrasado apunta a asegurar otras ventajas. Caballo B4. Preferible era el cambio caballo por C3, B por C3 y G6. No sé si en esa época se conocería la defensa Grunfeld, pero en esta oportunidad nosotros sí conocemos que esta posición llevaría posteriormente, después de D4, a la variante del cambio en la defensa Grunfeld, donde las blancas tienen desarrollado el caballo de F3, que tiene en la actualidad mucha teoría. Pero continuemos con caballo B4, donde las negras intentan aprovechar la debilidad de las casillas D3 y D4. El blanco no se preocupa de momento por eso y juega alfil C4 y E6. No era posible aquí aprovechar inmediatamente la debilidad de las blancas en D3. Por ejemplo,
caballo D3 jaque, rey E2, caballo F4, rey F1 con la amenaza de D4, liberándose del peón retrasado al tiempo que ataca el caballo de F4. O de lo contrario, en esta posición, siguiendo la misma alternativa, caballo D3 jaque, rey E2, las negras capturarían el alfil con caballo por C1, torre por C1, caballo C6, alfil B5, alfil D7, alfil por C6 y las blancas obtendrían una mejor posición. Continuando con el movimiento E6, siguió enroque y caballo 8 a C6. Aquí era mejor primeramente A6, A3, caballo de 4 a C6, D3 seguido de alfil E3, con una excelente partida para las blancas no obstante eso, pero era lo mejor en lugar de caballo de 8 a C6, D3 y caballo D4. Las blancas estaban amenazando el movimiento del peón a A3, que obligaría el caballo a retroceder a la casilla A6, aquí donde estaría peor ubicado. Pero ahora con este salto de caballo D4, tras el cambio caballo por D4, C por D4 y caballo E2, las blancas están muy bien. Cualquier debilidad en D3 y D4 ya está cubierta. D4 desapareció, evidentemente al quedar ubicado allí un peón de las negras, y D3 al quedar cubierta la columna D, donde ya no podrá ser atacado por la vertical. Cualquier debilidad en la misma, en D3 ya está cubierta. La movilidad colectiva del flanco del rey blanco por medio de F4 es considerable, y lo que es más importante, el aparentemente bloqueado alfil C4 juega un papel preventivo dirigido contra un posible avance del peón a E5 desde el fondo, todo lo cual conduce en gran medida a una ventaja blanca. Continuó la partida con el avance del peón a A6, dirigido contra la amenaza siguiente: alfil B5 jaque, alfil D7 y caballo por D4. Seguimos entonces con A6, caballo G3, alfil D6 y F4. Después del movimiento del texto menos incisivo, las negras pueden igualar. Por lo tanto, ahora la jugada mejor era dama G4, que habría sido muy fuerte aquí. Las negras podrían continuar con enroque. La mejor respuesta en realidad a dama G4 habría sido dama F6, pero después de F4, incluso en este caso, la superioridad de las blancas en posición habría sido muy grande. Después del enroque sigue alfil G5, alfil E7, o de lo contrario, en caso de atacar a la dama blanca con E5, esta se retira a H4 con un sacrificio posterior en G7, después de seguir con caballo H5 y caballo por G7, claramente previa movilización de la dama de D8 que está atacada por el alfil. Pero esa es la idea. Después de la jugada prácticamente, digamos, mejor, alfil E7, seguiría alfil H6 amenazando mate con la dama en G7, y de ser defendido con alfil F6, tal vez mejor hubiera sido entregar la calidad, porque tras este movimiento alfil F6 sigue alfil por G7, alfil por G7 y caballo H5, con lo cual, para evitar el mate inmediato con dama por G7, las blancas se verían agradecidas con el movimiento dama F6 que pierde esta encantadora pieza.
Por lo tanto, esa línea no era muy favorable para las negras. Sin embargo, F4 le da más posibilidades a ella, después de enroque y dama F3. Un ataque de apareamiento directo ya no es factible en esta posición. Por ejemplo, el avance E5 es respondido con alfil C7. Como mejor opción, dama G4, rey H8, ya se quita de la amenaza del caballo a H5, que de todas formas va allí, pero ahora sin debilitar la estructura de peones, las negras defienden el mate con torre G8, torre F3 y F5, un buen movimiento que después de la captura E por F6 al paso G por F6, dama H4, torre G6, torre H3, dama E7 y las negras amenazan con consolidar su posición tras alfil D7, torre de A G8 y tienen una buena actividad gracias a la semiabierta columna G y todo está defendido, sobre todo el posible ataque a la casilla H7. Por lo tanto, en esta partida la línea principal fue dama F3, rey H8, previniendo cualquier actividad y preparando además, después del alfil D2, el avance F5. Con el rey en esta casilla, el alfil de C4 estaría encantado para poder atacar al monarca. Por eso ellas retiraron su rey a H8 y ahora continuó la movilización de la torre de A E1 y caballo C6. Rubinstein se ha defendido hábilmente, pero las blancas tienen un triunfo en la mano. ¿Cuál es? La columna E. Y para ello intentan doblar las torres o inician el doblaje de las torres en la columna con torre E2 y dama C7. Esta jugada no es buena. En posición restringida, uno nunca debe renunciar a la posibilidad de movimientos futuros. Pero aquí, dama C7 o movimiento futuro, él querrá decir Ninsowi profilácticos, por ejemplo. Pero aquí dama C7 regala la posibilidad de jugar en lugar de dama C7, llevar la dama F6 en un futuro. Tal vez él se refiere a eso con un movimiento profiláctico mucho mejor, como por ejemplo la jugada correcta era alfil D7 y si ahora E por F5, que es lo mejor, E por F5, torre de A E1 y dama F6. Y las negras están mucho mejor en cualquier caso de lo que ocurrió en la partida después de dama C7. Siguiendo la partida, el encuentro, Ninsowi capturó en F5, E por F5, E por F5 y caballo H1. El caballo emprende un largo viaje hacia G5 como meta fundamental, con el fin de apoyar con todos los medios a su alcance al alfil de C4, que ahora despierta y abandona su papel preventivo por uno de actividad directa. Recordemos que él menciona su papel preventivo porque en la posición que habíamos visto con el peón en E6, el alfil de C4 prevenía el avance del peón a E5. Mientras tanto, la columna E del blanco, ya abierta, por así decirlo, sobre sus propios recursos, hace una lucha desesperada por la existencia. Esta vitalidad de la columna E da sentido a la maniobra del caballo, que continuó la partida con alfil D7, caballo F2, torre A a E8, torre F a E1, torre por E2 y caballo D8. Vemos que la jugada torre E8 se encontraría con la fuerte respuesta dama D5. Por lo tanto, las negras retroceden con caballo
D8, caballo H3 y alfil C6. Y aquí nuevamente torre E8 daría lugar a una combinación llena de bromas. Asimismo escribe Ninsowish con dama H5, torre por E2, caballo G5, amenaza mate con dama H7, H6, dama G6, H por G5 y dama H5 mate. Aquí vemos la importancia del alfil de C4 que impide la retirada del rey a G8. Por lo tanto, alfil C6, dama H5, G6, dama H4, rey G7 y dama F2. La posición enrocada de las negras todavía estaba demasiado defendida, por lo que las blancas tienen la intención de forzar primero un reagrupamiento de las fuerzas enemigas. Alfil C5. En caso de jugar dama B6, alfil C3, aprovechando la clavada de este peón, que si es capturado, entonces sigue la continuación dama por B6 ganando. Por lo tanto, alfil C5, B4, alfil B6, dama H4. El tema de la conversión, como suele ocurrir solo en los problemas. La jugada dama E1 también habría sido buena. Por ejemplo, alfil E4, caballo F2, ganando un peón después de caballo por E4. Por lo tanto, seguimos con dama H4, que fue lo elegido por Ninsowish, torre E8. La respuesta en esta posición de torre F6 habría sido caballo G5, H6 y caballo H7, ganando de momento la calidad, puesto que ahora la torre va a ser capturada, o de lo contrario, si se mueve por ejemplo a D6, podría entrar entonces la torre en séptima con torre E7, ganando la dama. Por lo tanto, esa continuación de torre F6 habría permitido esa línea, y las negras jugaron torre 8 poniéndose a la torre de las blancas, quienes jugaron torre E5 y caballo F7. Si H6 para impedir caballo G5, seguiría entonces G4 con un ataque muy fuerte. Después de la jugada de la partida, las blancas fuerzan una elegante victoria tras alfil por F7 y dama por F7. La continuación torre por E5, F por E5, dama por F7, caballo G5, dama G8, E6, alfil D5 y dama F4 facilita una victoria fácil a las blancas. Tras dama F7, capturando el alfil, caballo G5, dama G8, torre por E8, alfil por E8 y dama E1, alfil C6. Si el rey escapa a F8, las blancas ganan por medio de dama E5, alfil D8. Esto en realidad es lo mejor, pero igualmente después de caballo E6 jaque, rey E7, dama C5 jaque, rey D7. Observe que capturar el caballo llevaría a la pérdida de la dama con dama C4 y la captura de la misma. Por lo tanto, dama C5, rey D7 y caballo F8 jaque. Con lo cual las negras tienen que entregar su dama. Obsérvese cómo las blancas en su jugada 35 renuncian al jaque descubierto y cómo el rey negro se ha enredado en sus propias piezas. Se refiere Ninsowish a esta jugada dama C5 que habíamos comentado, donde el rey está enredado entre sus piezas. Por lo tanto, después de caballo F8 se pierde o hay que entregar la dama. Las negras por esa razón jugaron alfil C6, dama E7 jaque y rey H8. Subir con el rey a H6 obviamente seguiría caballo E6, con lo cual la entrada de la dama
en H4 sería funesta para las negras, quienes habían jugado rey H8 y ahora B5, apretando la soga. Dama G7, desesperación, puesto que con esto se pierde una pieza. En caso de la captura A por B5, caballo E6, H5, dama F6, jaque, rey H7, caballo G5, rey H6, alfil B4, conduce al mate o a la entrega de la dama. De todas formas, al final sería mate aunque entreguen la dama. Así que la desesperada dama G7 fue respondida con el cambio de dama en G7, jaque, rey por G7 y B por C6. Y las blancas ganaron. Espero que el buen trato dispensado al peón retrasado nos valdrá la simpatía de más de un jugador de ajedrez. Algunos lectores, por otra parte, habrán pensado que nuestra ley de la superprotección es demasiado rigurosa, así que nos hemos visto obligados a compensarla. La mayoría de los aficionados se sienten cómoda cuando su espacio para maniobrar es restringido, y más aún cuando alguien le recomienda que sobreproteja una casilla misteriosa que ni siquiera está atacada. A tales lectores, nuestro amable trato del peón retrasado puede servirle de consuelo. Aquí Ninsowi se refiere a que no debemos tener temor a jugar con un peón retrasado que deje debilidades tanto en la casilla delante del peón como el propio peón. Esto ocurre, por ejemplo, en la defensa siciliana variante Boleslavsky, donde las negras voluntariamente atacan el caballo de D4 con E5 y dejan su peón de D6 y la casilla D5 débiles. Pero las piezas cobran dinamismo y eso les facilita una rápida movilización. Espero que le haya sido fructífero este vídeo, esta clase de Ninsowi, y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!